Buen día, ingeniera, compañeros. Somos el grupo 2 de Contabilidad Administrativa, conformado por Vázquez Salazar Kevin, Sánchez Yaguno Angeli, Vallejo Briones Gerson y Sarango Tinoco Henry, siendo nuestro tema exponer costos de producción. Los costos de producción, también llamados costos de operación, son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso por ventas y otras entradas y el costo de producción indican el beneficio bruto. Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con el ingreso, por ejemplo, los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido, y el costo de producción de los bienes vendidos, mientras que el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de comercialización de la empresa. El costo de producción está estrechamente relacionado con el sector tecnológico. En consecuencia, es esencial que el tecnólogo pesquero conozca de costos de producción. El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es que para producir bienes uno debe gastar. Eso significa que generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos indiscriminadamente. A continuación, mi compañero Kevin les hablará un poco más de nuestro tema. Bien, yo les hablaré sobre el costo de producción. Se define como la cantidad de dinero que se requiere para producir un bien, incluyendo los gastos directos e indirectos. En su definición dice que el costo de producción es el gasto total que una empresa debe asumir para elaborar un producto o servicio. En economía, el costo de producción es el importe para adquirir los factores de producción, aquellos recursos necesarios para generar bienes económicos, los cuales son trabajo, tierra, capital y tecnología. A continuación les hablaré sobre los elementos de costo de producción, que son tres: materiales, personas y gastos indirectos. Como primer punto tenemos la materia prima. Es el recurso principal para la producción de bien. Constituye el ingrediente principal de todos procesos de manufactura, como por ejemplo tenemos la madera, el hierro, lana, seda o el petróleo, etcétera. Segundo punto, mano de obra. Es el esfuerzo físico o mental que un trabajador emplea en la fabricación de un producto, como por ejemplo, operador de maquinarias, técnicos de mantenimiento industrial, responsable en calidad, etcétera. Por último, tenemos los cargos indirectos. Son los gastos que no se atribuidos directamente en la producción de bienes, pero que resultan igualmente necesarios. Esto quiere decir que son aquellos elementos que participan en el proceso de elaboración, pero no de forma directa, y que generan igualmente un coste, como por ejemplo los alquileres de inmuebles, los suministros de energía eléctrica, el mantenimiento de maquinarias, la limpieza diaria, etcétera. A continuación hablaré sobre los tipos de costo de producción, que son dos: el costo de variable y los costos fijos. El costo de variable quiere decir que son los gastos que varían dependiendo de la actividad producida de la empresa. En palabras simples, a mayor volumen de producción, mayores costos y viceversa. Por lo tanto, es un gasto que fluctúa en propósito a los negocios produce, como por ejemplo, aumentar la cantidad de juguetes que genera una fábrica. Implica también invertir más dinero en la materia prima y mano de obra. Los costos fijos son los que se mantienen constantemente independientes del volumen de producción de la empresa. Esto es representar un gasto invariable sin importar la actividad producida de una organización, como por ejemplo, tenemos el salario de trabajadores, el alquiler de un local y el pago de servicios básicos como la energía eléctrica y el agua. A continuación, hablaré sobre cómo calcular el costo de producción. Para calcular debemos tener en cuenta que depende
de las tres vertientes del costo nos interesa? Veamos cada una de ellas. Como primer punto tenemos para la materia prima y aprovisionalmente hay que incluir todos los gastos necesarios. Esto puede ser incluir el transporte, el seguro, aduana, tributos no deducibles y otros similares. Para el cálculo conviene conocer el costo por unidad producida. Como segundo punto tenemos la mano de obra. Hay que incluir el sueldo bruto y otros costos sociales, como por ejemplo las cuotas que paga la empresa a la seguridad social para un desempleo, formación o pensiones. Para el cálculo conviene saber el coste por horas. Y por último tenemos la relación en el coste indirecto, que deberán incluir el resto de ellos. En este caso debemos incluir todo excepto lo financiero. Y como vemos aquí, la fórmula de costo de producción es igual a la costo de materia prima más el costo de mano de obra directa y más el costo indirecto de fabricación. Gracias. A continuación, mi compañero Gerson, a continuación voy a dar una retroalimentación del tema tratado. Costos de producción. Para empezar a hablar de costos, es importante saber qué es un costo. Un costo es todo aquello que te va a generar un ingreso, es decir, que te representará una inversión, ya sea presente o futura. Un costo no es sinónimo de gasto, como a veces se cree, porque el gasto es algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que disminuye nuestra utilidad y hasta puede generar pérdidas. Generalmente, en una industria se tienen que procesar la materia prima y transformarla en nuevos productos, es decir, que el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere, y de aquí sale el costo de producción, que no es solo el precio de compra, sino el precio de compra más los gastos de fabricación. En el costo de producción entran tres elementos: materia prima o materiales directos. Es aquel que forma parte del producto, como por ejemplo en un calzado, la suela que lo compone, y que son necesarios para su elaboración. Los materiales indirectos son aquellos que no constituyen parte del producto para su funcionamiento, tales como bolsas y cajas que se emplean para darle presentación al empaque. Mano de obra. Se divide en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico. Además, participa activamente en la elaboración del producto. La mano de obra indirecta está constituida por supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de mantenimiento. Otros gastos de fabricación pueden ser útiles de aseo, papelería de oficina, combustible, alquileres, impuestos. El costo unitario de producción es el valor de un artículo en particular. Gastos de venta son aquellos que se utilizan para impulsar las ventas de la empresa y se encuentran conformados por publicidad, propaganda, salarios y comisiones a vendedores. Gastos de administración. Estos gastos están compuestos por las erogaciones para la administración de la empresa, como son los salarios del personal administrativo, pagos de alquiler, luz, teléfono, gastos de aseo, papelería, artículos de escritorio. Gasto financiero. Se refiere a las operaciones llevadas a cabo con el fin de estimular las actividades de la empresa. A continuación, mi compañero Gerson les hablará sobre el primer ejercicio. Hola, buenas, yo soy Gerson, voy a hablar sobre un ejercicio de nuestro concepto básico. Este ejercicio nos dice que la empresa Eder S.A.C
de diseños de cerámicos ha presupuestado vender 1.500 piezas de cerámica a la semana, a razón de 16 a cada uno calculándose en el 5%. El índice de productos con defectos de fabricación, hay que ver los costos y gastos incurridos en los siguientes. eh, eh, en el concepto, el costo y aparte lo semanal, hay que ver cuál es la arcilla, la pintura, el barniz, el pabilo, los operarios estables, los operarios a destajo, hay que ver los cargos sociales que están operando, el papel de envolver, la limpieza, maquinaria, mano de obra indirecta, cargos sociales. Todo esto tiene un costo y a la vez un gasto semanal. También se tiene que tomar muy en cuenta el gasto anual, como la movilidad administrativa, los artículos de escritorio, gastos financieros y sueldos a directivos. Nosotros nos vamos a hacer la pregunta de cómo formular los presupuestos básicos. También hay que elaborar el estado de pérdida y ganancias proyectados. En el presupuesto de ventas hay que ver lo que se genera a semana y lo que termina siendo finales de año. Hay que ver la cantidad de ventas y hay que ver los ingresos. En la cantidad de ventas son 1.500 unidades, que al año serían 78.000. En ingresos por ventas se multiplica el 16 por los 1.500 semanales, daría un total de 24.000, que al año sería 1.248.000. En el presupuesto de materiales directos hay que ver qué es la arcilla, la pintura, el barniz, el pabilo. En arcilla, a la semana hay que tener $500. En pintura hay que tener $800. En barniz 200. En pabilo 50. Lo que correspondería a la arcilla, que al año serían 26.000. La pintura serían 41.000. El barniz serían 10.000. El pabilo 2.000. Te daría un resultado total de 80.600 gastos al año. En el presupuesto del MOB hay que ver el operario estable, el operario a destajo y las cargas sociales. A la semana son $4.000, que al año vendría a ser 213.000. En operario a destajo son 2.000, que al año sería 160.000. En los cargos sociales son 500, que al año vendría a ser 26.000. En total a la semana serían 6.650 y al año 345.800. En el presupuesto de CIF están los conceptos que son el papel de envolver, limpieza, depreciación de maquinaria, el MOI y los cargos sociales, como corresponde. Serían un total de $3.000 semanal, que al año serían 161.000. Es un costo muy bajo. En el presupuesto de gastos de operario hay que ver la movilidad administrativa, artículos de escritorios, gastos financieros y sueldos directivos. A la semana son $106, que al año serían $5.500. En el arte de escritorio serían 48, que al año vendrían a ser 2.500. En los gastos financieros son 67 a la semana, que al año vendría a ser 3.500. En los sueldos directivos son 39, que al año vendría a ser $2.000. En un total de a la semana da 260. Al año daría $13.550. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Henry Sarango Tinoco y yo explicaré el segundo ejercicio. La empresa Indumaster S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de sillas. Nos presenta hasta el 30 de junio la información del primer semestre. Tenemos como materias primas directas el inventario inicial al 1 de enero del 2022, que tiene un importe de 3.600. Inventario final al 30 de junio del 2022, que tiene un importe de 4.800. Y compras de material directas de 160.000. Como costo de personal tenemos que la mano de obra directa tiene un importe de 76.000, mano de obra indirecta un importe de 68.000. Costos indirectos de fabricación, como son el servicio de luz, agua, etc., tiene un importe de $20.000. Un costo diverso de fabricación son de 40.000 y un costo de depreciación de maquinaria de un importe de 40.000. Siguiente, ya.
Como información adicional, los costos de los productos en procesos disponibles, tenemos que el importe es 412.000. Costos de la producción vendida son 420.000. Gastos comerciales, 20.000. Gastos de administración, 24.000. Inventario inicial de productos terminados, un importe de 100.000. Inventario final de productos en proceso, 28.000. E ingresos por ventas del semestre con 500.000. Entonces, nos pide que determinemos el costo de producción del periodo, digamos, de comienzo de año y hasta junio, al terminar el final de junio. Entonces, la materia prima directa utilizada sería el inventario inicial, que nos dio como un importe de 3.600, las compras netas, que nos dio un 160.000. Entonces, estas dos las sumamos y nos da un valor de 163.000, que vendría a ser la materia prima directa disponible para producción. Y teniendo esto, lo restamos con el inventario final, que nos dio 4.800. Y al restarlo estos dos, nos da como resultado que la materia prima directa utilizada sería 158.800. Siguiente. Ya, entonces como ya tenemos la mano de obra directa, que son 76.000, seguimos con los otros, que son los costos indirectos de fabricación, que es la mano de obra indirecta, que también ya la teníamos, que tenía un importe de 68.000, los servicios de agua, luz, los servicios de luz, agua, etcétera, que también ya teníamos, que son 20.000, los costos diversos de fabricación, que también teníamos, que son 40.000, y los costos de depreciación de maquinaria, que son 40.000. Y esto nos da sumando todo, nos da un 168.000 como costos indirectos de fabricación. Y al sacar el costo de producción, tenemos que el costo de producción es igual a la materia prima directa más la mano de obra más los costos indirectos de fabricación. Y entonces, para resolverlo, pues sumamos la materia prima directa utilizada, que nos dio 158.800, la mano de obra directa, que nos dio de 76.000, y los costos indirectos de fabricación, que nos da 168.000, y al sumarlo, pues nos da un valor de 402.800, y este sería el resultado de nuestro costo de producción. Y este es el resultado. Y como conclusión tenemos que los costos de producción son gastos que toda empresa debe tener en cuenta para el sostenimiento de las mismas, incluyendo qué valores tienden a cambiar y cuáles suelen sostenerse durante un periodo prolongado, para tener un control de ingresos y costo-beneficio bruto. Y como otro punto importante del análisis de costo de producción, nos dice que promueve las empresas que produzcan la mayor eficiencia económica posible, y esto dependerá netamente de que el uso de los elementos que los elementos de producción sean de forma eficiente y dentro de los límites de la capacidad productiva de la empresa. Y por ende, el empresario debe buscar siempre un nivel adecuado para combinar ambos factores, que así sea el costo de producir una unidad o del producto resulte ser más bajo posible. Gracias.